bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Como cada semana agradecemos su sintonía, también la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos abordaremos el proyecto de ley orgánica de incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal que se tramita en la Asamblea Nacional con el carácter de urgente en materia económica. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca, también por la radio de la Asamblea Nacional. Nos siguen también a través de internet por envivo.asambleanacional.gov.es. Y agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. El pasado 20 de noviembre ingresó a la Asamblea Nacional este proyecto de ley con el carácter de económico urgente. Vamos a ver y escuchar cuáles son los principales puntos de su contenido. La Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal contempla los siguientes puntos. Reducción del impuesto a la renta a las micro y pequeñas empresas si invierten en la capacitación del personal o en promocionar sus productos de exportación. Se elimina la tasa del 2% que antes pagaba el sector cafetalero obligatoriamente al Consejo Nacional. Se exoneran los bonos del Ministerio de Agricultura y Ganadería destinados a proyectos de reforestación. Hay una rebaja del impuesto a la renta por 5 años para empresas que inviertan en la compra de maquinaria, equipos y otros activos productivos. En industrias básicas, las nuevas inversiones en este sector no pagan el impuesto a la renta por 10 años. Hay una congelación de impuestos en grandes inversiones en minería y sectores prioritarios hasta 15 años. Se incrementa el impuesto a los cigarrillos, con lo cual la unidad pasa de 9 centavos de dólar a 13 centavos. Las personas adultas mayores y con discapacidad tendrán derecho a la devolución del IVA pagado solo en la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad, de uso y consumo personal conforme a las definiciones, límites, requisitos y pasos establecidos por el SRI. Esta misma institución determinará el nuevo procedimiento para su devolución. La ley contempla además una reforma tributaria para que la publicidad de la comida denominada chatarra no sea deducible de impuestos. El proyecto modifica el Código Tributario, a la Ley de Régimen Tributario Interno, al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, a la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, a la Ley del Abono Tributario, a la Ley de Minería, a la Ley del Anciano, la Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y la Ley del Sector Cafetalero. Estas medidas denominadas contracíclicas, es decir, de mayor inversión, van a incentivar la generación de empleo y dinamizar la economía ecuatoriana según las autoridades. Bien, asambleístas, con estos antecedentes iniciamos este diálogo. Iniciamos con usted, asambleísta Hernández. Al interior de la Comisión de Régimen Económico donde se tramita esta propuesta, han existido voces que han puesto en duda la constitucionalidad de este proyecto. Sí, he escuchado efectivamente que existe alguna preocupación respecto de que un proyecto de esta naturaleza no podía haber sido enviado por el mecanismo económico urgente, sino que tenía que tramitarse por la vía ordinaria. Entiendo, basado en lo que dice el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice que cuando se trate de proyectos que modifican impuestos, tiene que hacerse a través del trámite ordinario. Entiendo que ese es el argumento. Ese es un argumento que no tiene ningún fundamento, porque en primer lugar aquí en la Asamblea se han tramitado ya varios proyectos de ley de urgencia económica que han modificado impuestos. Segundo, hay facultad constitucional. En este caso, la Constitución de la República, en el artículo 140, le da la potestad al presidente de la República de enviar proyectos de materia de urgencia económica, y el artículo 301 de la Constitución también es absolutamente claro en el sentido de que solo el presidente de la República puede enviar proyectos que modifican, crean, suprimen, exoneran impuestos, de tal manera que hay todas las facultades constitucionales y legales. ¿A qué se refiere el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Que obviamente los proyectos de ley de urgencia económica también tienen un trámite. No podemos nosotros inventarnos un trámite, no puede ser que la comisión o la asamblea establece un procedimiento ad hoc, no, tenemos que regirnos a lo que está planteado en la propia norma. Por lo tanto, no hay ningún fundamento
Este es un proyecto, sí, efectivamente, de genera incentivos a la producción, que establece algunas modificaciones en materia tributaria sin crear nuevos impuestos, ni tampoco ni generan tampoco nuevas cargas impositivas para los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, asambleísta Hernández. ¿Qué decir sobre este tema en particular brevemente, asambleísta? Lo deseable hubiera sido que una ley de tanta trascendencia como esta ley de incentivos a la producción y contra el fraude fiscal se tramitara no en los 30 días que establece la ley, sino por lo menos en unos 60 días. Es que esta ley reforma el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, modifica el Código de la Producción, cambia disposiciones de la Ley de Equidad Tributaria. Igualmente, sustituye, modifica y reforma normas de la ley del anciano, ley de discapacidades, ley del sector cafetalero, la ley forestal, para mencionar algunas. No es entonces una ley simple que modifica otra ley, modifica varias leyes. Más allá de lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estimo que por la importancia, trascendencia, complejidad de esta ley, el tiempo debió haber sido mayor. Y sobre todo para poder entender los fundamentos. En el informe que presenta el ministro de Finanzas a la Presidencia de la República, él dice, entre otras cosas, que con esta ley se generará mayor ingreso a las arcas fiscales, lo cual permitirá financiar el presupuesto general del Estado. Es una ley de incentivos a la producción, una ley contra el fraude fiscal, pero el ministro de Finanzas pone énfasis en el financiamiento del presupuesto general del Estado. No se dijo cuando se tramitó el presupuesto cómo una ley futura, esta, iba a mejorar el financiamiento del presupuesto. Espero que la comisión nos diga igualmente cómo esta ley aportaría al financiamiento del presupuesto. Es que la ley tiene de lo uno y de lo otro. Tiene incentivos para los sectores productivos, algunos de ellos yo diría muy interesantes, y por supuesto tiene una serie de castigos tributarios que van a generar, en algunos casos, inseguridad o, digamos, penas demasiado dolorosas para algunos que posiblemente no tributan en el país o no tributan lo necesario. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, si los precios del petróleo no hubiesen bajado, ¿no tendríamos este proyecto de ley? A propósito de lo dicho por el asambleísta Torres respecto del financiamiento del presupuesto. Creo que el interés fundamental de esta ley no es recaudatorio, no es el interés fundamental. Obviamente hay algunos impuestos que se mejoran la posibilidad de su recaudación, pero definitivamente no es recaudatorio. Por lo tanto, el tema de los incentivos, por ejemplo, es algo que tenía que discutirse en el país. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esta norma? Quizá para poder profundizar ya en lo que dice la ley. Primero, esta ley busca fomentar la producción, fomentar la inversión, el empleo, la competitividad. Esto es básico. En el Ecuador tenemos un problema estructural, y es básicamente que es un país que depende de la producción primaria exportadora. ¿Qué pasa cuando en estos momentos, por ejemplo, hay baja de los precios del petróleo? Y eso puede llevar a su vez a que pueda existir una baja de otros precios que el Ecuador produce. ¿Qué pasa? Siempre la economía ecuatoriana se ve vulnerable por los embates de lo que sucede en el mercado internacional. Por eso tiene que ser un objetivo de Estado poder fomentar la inversión. Ahora, nosotros planteamos, y en esta ley se generan ciertos incentivos tributarios, por ejemplo, el de la estabilidad tributaria por 15 años, que incluso puede renovarse por 15 más, para quienes instalen industrias denominadas básicas, para quienes establezcan proyectos de minería. Se establece una estabilidad, pero de ninguna forma es una estabilidad que le permite a la empresa hacer lo que quiera. Tiene que mantenerse estándares ambientales, tiene que mantenerse estándares sociales, tiene que pagar adecuadamente a los trabajadores, de tal forma que genera ciertos incentivos para fomentar la producción, el empleo, pero de ninguna forma tampoco esto da una carta blanca para que se pueda hacer lo que sea. De igual manera, y esto es importante, esta es una ley que sobre todo busca evitar todos aquellos mecanismos, digamos, tramposos por los cuales no se pagaban impuestos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿efectivamente se logra incentivar la producción y la inversión con este proyecto? Entre otras cosas, esta ley va a beneficiar, como dijo en algún momento el ministro de la Producción, a las grandes inversiones. Se prevé que inversiones que estén por sobre los 100 millones de dólares, fundamentalmente en la minería, gozarían de la estabilidad fiscal y tributaria de la que habla Virgilio. Pero si la inversión es menor a 100 millones de dólares, no hay el beneficio. Es decir, para un inversionista ecuatoriano, prácticamente estos beneficios a largo plazo no se verán. Sí,
Es positivo, por ejemplo, en el tema de incentivar inversiones, lo que se establece para aquellas inversiones de empresas fuera de Quito y Guayaquil. Estaban beneficiándose si las inversiones se hacían fuera de Quito y Guayaquil por 5 años. En la ley se establece un beneficio adicional para que una empresa instalada en Quito o en Guayaquil invierta fuera de estas 2 ciudades, también goce el beneficio. Eso es positivo, es decir, una exoneración de orden tributario. Igualmente, en la ley hay una mención a las pequeñas y medianas empresas que antes estaban excluidas del Código de la Producción. Ahora se las incluye. Se benefician en deducciones en temas, por ejemplo, de gastos de publicidad e inclusive en otro tipo de inversiones. Pero esa, digamos, que es la excepción. La ley, en definitiva, está para las grandes inversiones, estas que superan los 100 millones de dólares. Se dice que con esta ley se esperaría recaudar o conseguir, más bien dicho, inversiones para el país que superen fácilmente los 2.000 millones de dólares. Se habla de una inversión de Qatar en el sector inmobiliario y turístico que estaría proyectada en el orden de los 5.000 millones de dólares. 30 segundos. Si le ocurre en buena hora, porque no está mal que inviertan en un país en el que la inversión extranjera directa es sumamente baja. Nosotros estamos en los últimos lugares en comparación con otros países latinoamericanos. No se diga con Colombia o con Perú, donde la inversión extranjera directa privada ha superado los 6.000, 7.000 millones de dólares al año. En el Ecuador no pasa de los 700 millones de dólares por año. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, es momento de irnos a una primera pausa. Enseguida volvemos con más de tesis y antítesis y el debate sobre la ley de incentivos y la prevención del fraude fiscal. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, con más de tesis y antítesis. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de la Televisión Legislativa del Ecuador. Este programa lo pueden encontrar en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. La ley, que por cierto es orgánica, es decir, que entre otras cosas puede reformar otras leyes, incluye el incremento del impuesto al cigarrillo de 9 centavos de dólar la unidad a 13 centavos. Con respecto a lo de los cigarrillos, en un punto considero que está bien el hecho de que se suma, porque no es algo que es de suma necesidad o toda la gente consuma, pero sí tiene que ver mucha vinculación con el hecho de económico, principalmente porque el petróleo bajó mucho de precio. Y yo le veo como una manera de pronto para las personas que les incentiva a dejar incluso de fumar, y todos sabemos que es bastante perjudicial para la salud. Me parece excelente, niña, porque el Ecuador debería de gastar en alimento y no en vicios. Nada de tragos, nada de cigarrillos. El cigarrillo mata en el mundo a millones de gentes. Entonces tenía que eliminarse ya del mercado esas grandes tabacaleras. Es que les eliminen a las transnacionales tabacaleras del mercado. Que se incremente el impuesto a los cigarrillos, pues no en sí no es una cuestión de salud, es una cuestión económica que necesita el país. Una cajetilla de tabacos usted consigue en $1.80, aquí va a valer más de $4. Se va a incentivar el contrabando y no va a ser beneficioso para el Estado. Creo que el cigarrillo y el amor nunca se dejan. Bien, asambleístas, bueno, hemos escuchado ya la opinión de los ciudadanos. Continuamos con usted, asambleísta Hernández. Si bien usted ya ha mencionado que no se trata de una ley recaudatoria, evidentemente va a existir una recaudación. En este tema, por ejemplo, ¿cuánto espera el gobierno recaudar con la reforma en general, de manera general? A ver, vale señalar sobre este tema que es preocupación de los ciudadanos, que aquí hay un problema de salud pública. Sí, el Estado va a recibir recursos, ingresos por el aumento de los cigarrillos, pero ese no es el principal objetivo, porque si uno pone en balanza lo que el Ecuador va a recibir con lo que el Ecuador gasta, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con enfermedades relacionadas con el tema respiratorio, vamos a ver que los egresos del país son mucho mayores. Aquí hay un tema de salud pública
Está comprobado, hay estudios que dicen que si una persona tiene el hábito de fumar, no porque se incremente, en este caso de 9 centavos a 13 centavos, va a dejar de fumar, pero sí es un fuerte desincentivo para aquellos que inician en este hábito de fumar. Este es básicamente el objetivo. Cuando se está tomando esta decisión, se está actuando en función de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que busca es desincentivar el consumo, sobre todo de los jóvenes fumadores, de aquellos que aún no tienen dependencia con el tema del tabaco. Este es el objetivo central. Este no es un impuesto que se crea, este es un impuesto que ya existía y es un impuesto que lo que se hace es ahora modificar la tarifa. Vale señalar además que también para evitar el contrabando, que eso pudiese afectar a la industria nacional y pudiese generar problemas, por ejemplo, con el empleo y también para las personas que cultivan el tabaco, se está creando en la ley un sistema que permite establecer marcas, que permite establecer el registro, de tal manera que combatamos adecuadamente el contrabando, que es uno de los elementos también importantes que busca esta ley, de tal forma que estamos en ese sentido sí incrementando, pero al mismo tiempo tomando las medidas para que no se genere contrabando, para que no se incentive el contrabando. Sí, pero los ciudadanos querrán conocer cuánto significará este incremento, qué pasará con este rubro. Sí, es que básicamente son recursos que ingresarán al presupuesto general del Estado. Ya hemos señalado que estos recursos no son significativos en el tema económico, porque también, así como hay ingresos, también hay sobre todo incentivos que le cuestan al Estado, que nos cuestan a todos los ecuatorianos. Gracias, asambleísta. Asambleísta Torres, este incremento al impuesto a los cigarrillos, ¿le parece a usted que es un tema de salud, como ha mencionado el asambleísta Hernández, o es un tema meramente económico? Bueno, a mí económico por el rendimiento que va a tener, pero más allá del rendimiento económico viene el tema del contrabando. Más impuestos, más contrabando. Esa es la principal preocupación. Hacen el negocio aquellos que ingresan los cigarrillos, no necesariamente por el ámbito formal. Hay un tema en esta ley de suma trascendencia que tiene que ver con la residencia fiscal. Este es un tema que se está debatiendo en Estados Unidos, porque resulta que el sistema tributario de Estados Unidos permite que se grave con impuestos a aquellos que han nacido en Estados Unidos, aun cuando no vivan allí, sino en otro país. El caso del alcalde de Londres. Él nació en Estados Unidos, vive en Londres desde muy pequeño y resulta que tiene que pagar impuestos en Estados Unidos a pesar de que no genera ingresos en Estados Unidos, sino en Londres. Hace pocos días, en el New York Times, publicó un editorial el propio alcalde de Londres diciendo que renunciaba a la nacionalidad estadounidense porque él no iba a pagar impuestos en Estados Unidos, a pesar de ser estadounidense, cuando vive y genera ingresos en Londres. El cambio que se hace en el Ecuador es un cambio revolucionario. No se acerca al esquema estadounidense, pero sí establece nuevas reglas sobre residencia fiscal. Se establece, pues, básicamente un tiempo de 183 días. El que ha estado 183 días, aun cuando no resida permanentemente en el país, ya debe pagar, lo cual es interesante. Lo que me preocupa en cuanto a la residencia fiscal es que se le pueda decir a alguien que pague impuestos en el Ecuador por el hecho de tener relaciones personales estrechas. ¿Qué se entiende por relaciones personales estrechas? Los auditores del Servicio de Rentas Internas van a determinar si una persona pues tiene una novia o alguien tiene un novio en el Ecuador, relación personal estrecha, y por eso debe pagar en el Ecuador y no en otro lugar. Es un tema sumamente discrecional y preocupante. Igualmente, aquel que tiene que ver con el núcleo principal de los negocios, ¿cómo se va a definir? Estos son vacíos que quedan, veo yo, en este proyecto. La primera parte es interesante en cuanto al tiempo de los 183 días. Alguien no vive aquí, pero pasa 183 días, que pague también en el Ecuador. Y si vive en un paraíso fiscal, las exigencias son mayores. No está mal. Afortunadamente estamos lejos del sistema estadounidense en cuanto a este tema. Pero otro que preocupa mucho es el que tiene que ver con ingresos de fuente ecuatoriana. Se establece que el incremento patrimonial no justificado ahora va a tener que pagar. Pero si en el Código Integral Penal este es un delito, ¿cómo se incorpora en la Ley de Régimen Tributario Interno? Se van a convertir los funcionarios del SRI en fiscales, en jueces de lo penal. Esto sí es gravísimo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿qué decir sobre estos puntos? A ver, el tema de la residencia fiscal efectivamente es una de las medidas que se toman para lograr que la gente que tiene que pagar impuestos pague impuestos. ¿Qué es lo que pasa ahora?
¿Qué es lo que determina la norma ecuatoriana? Que pagan impuestos a aquellos que son residentes fiscales. Y para ser residente fiscal hay que permanecer por lo menos 183 días en el país en un mismo año fiscal. ¿Qué pasaba? Que muchos, y no estoy hablando de gente, de empleados públicos ni de empleados privados, estoy hablando de dueños de bancos, de dueños de importantes empresas. No permanecían los 183 días, sino que antes de que se cumplan los 180 días se iban del país y por lo tanto no pagaban impuestos aquí y seguramente incluso no pagaban impuestos en otro lado. ¿Qué es lo que planteamos ahora? Pagan impuestos si están 183 días por lo menos o no aquí en el Ecuador, sea de manera continua o no, pero 183 días permanecen en el país. Segundo, si están 183 días también en el Ecuador entre 2 ejercicios fiscales, es decir, por ejemplo, de septiembre del 2014 a septiembre del 2015. Si es que están 183 días en el Ecuador, pagan impuestos. Esto es bien importante, porque antes se escudaban en que se acabe el año y por lo tanto no pagaban impuestos. La tercera cosa, también, así no estén aquí en el Ecuador, pero si el núcleo fundamental que genera ingresos está aquí en el Ecuador, el núcleo fundamental de sus actividades, y en esto la Comisión ha modificado estos artículos para ser más explícitos. Si el núcleo fundamental de sus actividades están en el Ecuador, obviamente tienen que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el hecho generador se está registrando aquí en el país. Y el cuarto elemento que se plantea respecto de residencia fiscal también es importante. Se está señalando sobre todo que si esta persona, y miren lo que hay casos, y se ha podido encontrar, que hay casos que no tienen residencia fiscal en ningún lado. Por lo tanto, si es que hay personas que viajan, que por las actividades que realizan viajan, pero sus actividades, en esto también hemos modificado, sobre todo sus familiares más cercanos permanecen aquí en el país, pagan impuestos aquí en el Ecuador, porque ha sido una forma, un mecanismo a través del cual se ha evadido la obligación de pagar impuestos. De tal manera que estas normas, más bien, lo que se está haciendo es regulando de forma adecuada para que todos los que tengan la obligación de pagar impuestos, paguen impuestos. ¿Qué pasa con un becario, por ejemplo? No, es que son situaciones absolutamente diferentes. Esto está claramente establecido y están claramente también previstas las excepciones. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, su opinión. Me preocupa el hecho de que se elimine la transferencia y enajenación ocasional de acciones de compañías anónimas, de participaciones de compañías limitadas y de otros derechos de aquellos, digamos, ingresos que hoy están exentos. Se mantiene la enajenación ocasional de inmuebles. Si alguien vende su casa al año, tiene una ganancia, no paga. Está bien, porque no es su negocio vender casas, es un negocio ocasional. En el caso de las acciones, participaciones u otros derechos, si estos son ocasionales, actualmente no pagan tributos. Con la ley se elimina. Y claro, ello va a llevar a que cualquier transferencia de acciones, participaciones o derechos sí paguen tributos. Entiendo yo la preocupación con aquellas compañías que fueron adjudicatarias de grandes proyectos en el país y luego de haber firmado los contratos de concesión deciden irse del Ecuador y transfieren derechos y acciones. Pues allí, si bien es ocasional porque están vendiendo por una sola vez, que se les cobre, pero no a aquellos que hacen de su vida comercial el transferir ocasionalmente una acción, una participación o un derecho. Adicionalmente, me preocupa mucho la reforma a la Ley de Equidad Tributaria, según la cual se establece que pagarán el impuesto de activos en el exterior solamente por el hecho de tener inversiones en el exterior. Una cosa es tener inversión en el exterior y otra cosa es tener ganancias con la inversión que esté en el exterior. Actualmente, si alguien tiene ganancias de una inversión en el exterior, debe tributar en el Ecuador por la ganancia. Pero en la reforma se establece que tener la inversión. Si alguien, por ejemplo, un jubilado, compró una casa en Colombia, en el Perú, en Estados Unidos, en Europa, si tuvo parientes migrantes, arrienda la casa, por el arriendo, en teoría, debería tributar, si está dentro de los márgenes de la ley del anciano. Y ahora debería tributar también por tener la casa. No se diga aquellos que aportan para fondos de ahorro. Esto me parece inconstitucional, gravar la tenencia de inversión en el exterior. Es gravísimo. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más. Ya el bloque final de tesis y antítesis. Regresamos.
Estamos de regreso, amigos, con el último bloque de tesis y antítesis. Los asambleístas aquí tienen 3 minutos cada uno para concluir con sus ideas. El tema de esta semana, la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. Continuamos con usted, asambleísta Hernández. Un tema que ha generado polémica es la devolución del IVA a las personas de la tercera edad y discapacitados. ¿No se estaría afectando a un sector vulnerable por malas prácticas de unos pocos? A ver, primero vale aclarar 2 o 3 temas que ha señalado Luis Fernando. Uno es esto de que se va efectivamente a gravar las utilidades, ya en esto la comisión corrigió, ya no solo los ingresos por la venta y transferencia de acciones, sino las utilidades, porque efectivamente lo que hemos visto es que, por ejemplo, empresas que se constituyeron y que fueron beneficiarias de concesiones mineras, luego, sin haber hecho nada, sin haber invertido, solo por la mera expectativa de lo que pueden producir, suben esas acciones. Y el país se vende luego esas acciones como negocio entre privados y el país no se beneficia de algo que es netamente de fuente ecuatoriana. Por lo tanto, ahora se está preveyendo esa posibilidad y siempre y cuando se venda esas acciones y esas acciones, la utilidad que genere estará grabada. Eso es lo que está planteando en esta reforma. Sobre los otros temas, aquí más bien se ha tenido cuidado y lo que se está buscando no es quitar un derecho, sino básicamente quitar los abusos. Recordemos que no están grabados con IVA todo lo que es alimentos, todo lo que es salud. Además, para las personas también de adultos mayores, se mantiene la posibilidad de que puedan recuperar el IVA, pero por sus usos personales, no por lo que hacían como intermediación. Y de esa forma se permitía también un mecanismo a través del cual se beneficiaban abusivamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con devolución del IVA por sus usos personales, eso está garantizado, obviamente, hasta el monto de 5 remuneraciones mensuales unificadas, el IVA, que estamos hablando de más de $206, me parece, mensuales que se pueden devolver fuera de lo que es alimentación, salud, transporte. El tema de las personas con discapacidad, todo lo que se establece, me parece que en el artículo 74, que requieran las personas con discapacidad, que tiene que ver con prótesis, movilidad, órtesis, todo eso no tiene ningún límite. De igual forma, lo que se establece es que esos consumos sean personales y que no sirvan de intermediación para de esta manera obtener también réditos. Esta es una ley que no crea nuevos impuestos, sino que más bien busca combatir los abusos para en un momento también de crisis, por un lado, generar incentivos para la producción y por otro lado también buscar los mecanismos a través de los cuales se evadía y corregirlos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, si hablamos de que se trata de un proyecto de ley que incluye beneficios tributarios, ¿por qué no hemos visto que los sectores productivos han respaldado esta iniciativa mayoritariamente? Bueno, veo que ciertos sectores productivos apoyan, otros critican, pero no veo una propuesta articulada de los sectores productivos. Es que allí también hay diferencias. En un lado están los pequeños productores, en otro lado están los grandes productores, comerciantes. En todo caso, de lo que dijo Virgilio, bueno, está bien que se grave las transferencias ocasionales de acciones de aquellas compañías que han recibido concesiones del Estado, pero el problema es que la ley hace pagar a justos por pecadores. Cualquier ciudadano que tenga su acción en una compañía anónima, en una compañía limitada a su participación, ahora va a tener que pagar lo que ahora no paga. Eso sí me preocupa muchísimo. Lo segundo, el tema de la tenencia de inversiones en el exterior. Si alguien compra un departamento fuera del país o compra cualquier activo, hoy paga el impuesto de salida de capitales, ya le cobran. Y si generan rendimientos, esos activos, sobre esos rendimientos, también paga el impuesto a la renta. Resulta que con esta ley se crea un tercer impuesto, el hecho de tener la inversión. Entonces, impuesto a la salida de capitales, impuesto a la renta por las ganancias. Si tiene un departamento y arrienda, tiene que declarar en el Ecuador el valor del arriendo. Y ahora viene la tenencia de la inversión. Pensemos en el caso de los migrantes que estuvieron fuera del país y con dinero generado no en el Ecuador, sino fuera del país, compraron un departamento. Va a tener efecto retroactivo la ley y va a gravar a aquellos migrantes que retornaron al país y tienen inversiones inmobiliarias, diga usted, en España, interrogante. Y por supuesto... Pero ninguna ley es retroactiva. No, en este caso podría dársele esos efectos porque dice la tenencia. Entonces, el que tiene, paga.
no es el que tiene de aquí en adelante, el que tiene ahora. Habría que cambiar el verbo. Esa es la preocupación. Y por supuesto, otros temas de interés tienen que ver con los rendimientos financieros originados en la deuda pública externa. Se establecen exoneraciones. Si alguien tiene un título de deuda pública externa, los rendimientos que generen estos títulos no van a ser motivo de tributación. Habrá que explicar que se trata de deuda pública externa ecuatoriana, porque alguien podría entender que si tiene, por ejemplo, digamos, un título de deuda externa de otro país, podría beneficiarse, ecuatoriana. Claro, parece que van a incluir también la deuda pública interna. Este es un estímulo para que el ecuatoriano compre esos títulos y de ese modo, desde mi punto de vista, pueda financiarse el presupuesto del gobierno central. No está mal que se les exonere, me parece bien si uno compra este tipo de títulos. Y en cuanto a los depósitos a plazo, actualmente se exonera a las sociedades y a las personas naturales. Si alguien tiene un depósito a plazo, por los rendimientos correspondientes. Ahora, básicamente, esa exoneración va a beneficiar exclusivamente a las personas naturales y no a las sociedades. Ello pues habría que estudiar porque podría entenderse que hay una discriminación. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, por sus criterios. Amigos, han escuchado, los asambleístas han debatido en torno al proyecto de ley de incentivo a la producción y prevención del fraude fiscal. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción del programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Con nosotros será hasta la siguiente semana. Gracias por sintonizarnos.